Buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio cultural virtual del Banco de la República, el cual hace parte de las exposiciones temporales Beatriz González, una retrospectiva, y los archivos de Beatriz González, que tienen lugar en el Museo de Arte Miguel Urrutia en la ciudad de Bogotá. En nuestra conferencia de hoy, titulada ¿Qué es una pintora?, nos acompaña Cuauhtémoc Medina. Cuauhtémoc Medina es crítico, curador e historiador del arte, doctor en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Essex y licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de México. Ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM desde el 93 y entre el 2002 y 2008 fue el primer curador asociado de arte latinoamericano en las colecciones de Tate Modern. Desde el 2013 es curador en jefe del Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC de la UNAM, donde ha curado muestras de artistas como Andrea Fraser, Carlos Amorales, Harun Farocki, Jean Magritte, Jeremy Deller, Vicente Rojo, Jan Hendricks, Ai Weiwei y el Rax Media Collective, entre otros. En 2012 fue curador de Manifesta 9, The Deep of the Modern en Genk, Bélgica, y fue premiado con el Walter Hobbs Award por Curatorial Achievement de la Menil Foundation. En 2018 curó la 12ª Bienal de Shanghái titulada Progress en la Power Station of Art. Entre sus libros se encuentran Abuso Mutuo, ensayos e intervenciones sobre el arte post-mexicano del 92 al 2013 y Una ciudad ideal, la Olinka del Dr. Atl. No siendo más, damos la palabra a Cuauhtémoc. Bienvenido. Más bien, muchas gracias. Primero por la invitación, luego por la excusa de permitirme postergar la charla a última hora, hace una semana y media por una razón personal, y a todos ustedes por estar aquí. A María Willis por la invitación y a Beatriz González por la paciencia a mis preguntas y consultas para hacer este texto, que eventualmente ustedes podrán leer cuando se distribuya el libro que el Banco de la República va a hacer en relación al archivo de Beatriz González. Entonces, como creo que ya saben, el título es ¿Qué es una pintora? Y empieza con una cita de Marta Traba. Ácida, inteligente, nerviosa, culta, Beatriz González estaba destinada a resolver el arte como cosa mental. 1. La gente piensa que yo no pinto. En un momento quizá más delicado y aterrador, de lo que ingeniosamente ella misma calificó como una obra sin sentido, repintar el Guernica de Picasso como mural para Fábrica Socialista en 1981, Beatriz González se propuso también dejar registro de sus acciones y pensamiento en forma de una crónica de trabajo, el diario del Guernica. Estoy convencido de que repensar la obra de González requiere a fondo la importancia que tiene ese documento y la empresa pictórica que acompañó. El texto de Beatriz González expone en todo su desafío el vértigo que implicó rehacer las líneas más características de la que con toda probabilidad es la pintura más trascendente del siglo XX. ¿Qué se apostaba en querer rehacer el caso del, cito, filamento del bombillo, los dientes del caballo, la mano y la flor? Cierro la cita. Por lo menos implicaba similar la artificialidad del juego de representación que González había emprendido como la entrada en toda su desorientación, lo que incluía saber que ese acto de copia era solo una forma consciente de muchas otras copias de Picasso que no habían sido enteramente aceptadas. Cito, la flor. Me parece muy bien hacerla partiendo del Guernica y no creyendo que yo la inventé. ¿Cuántos lo han hecho? Cierro la cita. Por sobre todo escoger a Pablo Picasso como contrincante y escribir en torno a la experiencia, así ver el diario de Beatriz González como una puesta de cabeza de los términos de la relación entre arte y vida. Cito nuevamente, para Picasso, mi obra es mi diario. Para mí, mi diario es mi obra. Cierro la cita.
Esta era la experiencia de contravenir la suposición, tan importante en la ideología de los grandes maestros del arte moderno, que hace aparecer su trabajo como una especie de emisión casi hormonal, en el testosterona y adrenalina, de la singularidad de la persona del artista. En cambio, el diario de Beatriz González revelaba una condición éticamente mucho más radical, una vida enteramente devota en nervio y músculo a la tarea de servir un proceso pictórico. El secuestro, por así decirlo, de la experiencia por la tarea de dar forma a un objeto pintado. El diario del Guernica es uno de los documentos más elocuentes de la condición de la pintura contemporánea, atravesada por el desafío irónico del apropiacionismo y la autoconciencia de que pintar no es un acto heroico, sino una especie de pensamiento en acción. Esta exhibición de reflexividad es evidentemente una obra muy cara a la propia artista, que se ha preocupado por publicarla primero como epílogo a su catálogo retrospectivo en 1988, lo pueden ver ahí a la izquierda, pero que además ha aparecido más recientemente como un libro de artista, lo ven a la derecha, con todo un facsímil del manuscrito del artista, listo a circular en un medio mucho más autoconsciente de la reflexividad de la obra y la centralidad de los juegos de copias conceptuales que el que probablemente existió cuando emprendió el trabajo doble de escritura y pintura. Uno esperaría que ese archivo pudiera finalmente encontrar a su destinatario, a un público global, el de hoy, preparado para ver bien la audacia del proceso de pintura del Guernica, que Beatriz González tituló, con toda clase de ironías, Mural para una fábrica socialista, tras haber expuesto en Cuba. La relación de mutua dependencia del proceso de la obra pintada y esta escritura hace que este diario sea mutatis mutandis, el equivalente de Duchampiano de la caja verde de Beatriz González, un documento explicativo a la vez que un enigma, que no es un tratado, un libro de teoría, ni un ensayo filosófico, sino una inscripción que se va a exponer junto a la obra para hacer evidente que uno de los pigmentos del cuadro mismo es la experiencia viva del pensamiento. Lo que ese cuadro y ese diario dejan ampliamente consignado es la solidaridad de factura y reflexión que es la opción de Beatriz González. Ser un artista que basa su producción en copias, una tensión, la de la reflexión y la copia, que mantiene en cada momento de su trabajo. El Guernica se convierte así, si ustedes quieren retroactivamente, en el horizonte de toda la obra de González, como se postuló cuando en 1965 se liberó de la obligación de responder por la inventiva de imágenes, para en cambio atraer su pintura a la copia y con ella la reflexión y el cuestionamiento sobre la condición de la pintura, así como sobre la implicación histórica y social de sus imágenes. Como constantemente y coherentemente Beatriz González se ha referido en toda clase de textos y entrevistas, el punto de partida de su práctica se debe a un encuentro a la vez fortuito y decisivo, el asombro que le produjo una fotografía de prensa de una pareja de clase baja que se hizo tomar presumiblemente en un estudio en torno a un ramo de flores antes de que la pareja se quitara la vida junto a la represa de Siga. González aduce la fotografía impresa en al menos un periódico y una revista en Colombia le reveló de golpe la posibilidad de pintar en superficies planas y simplificadas, para concentrarse en las otras decisiones de lo pictórico, sin ser ya responsable de un tema. Librarse del dilema de ¿qué pintar? Apareció como una redención
de su subjetividad. Ya no sería la señora que pinta, dice González. Se plantearía una especie de fundación de su práctica a partir de una serie de limitaciones autoimpuestas, que sobre todo le permitían descartar toda una gama de convenciones y supuestos sobre la pintura misma. Ese encuentro, en otras palabras, abrió una serie de gestos autocríticos en los que para pintar no se requería investidura personal alguna, ni mucho menos identificación estética. Y aquí voy a citar a una conferencia que Beatriz González dio en México en el año 2009, ya me tocó organizar. Inicio un proceso basado en el rechazo a la implementación en el sentido estético y en su lugar practico el despojo de elementos de la pintura considerados inherentes a la misma por la tradición. El tema y la materia del cuadro fueron sucesivamente despojados. Cierro la cita. Ese relato, el relato personal del trabajo de González, se ajusta a una noción que es clave en gran parte de la pintura y el arte modernos. Sacar ganancia de las limitaciones. Encontrar en la restricción autoimpuesta el inicio de un campo acotado, pero por lo mismo radicalizado, de creatividad. En este caso, arribar a más porque hay menos, el despojo del tema y la indiferencia a la inclinación estética personal, abrió la oportunidad de trabajar siempre con imágenes digeridas, al igual que plantear la pintura como una confrontación entre alta y baja cultura. A partir de ese momento, González confió su materia pictórica a un archivo disponible, precisamente el que ahora exhibe el Banco de la República. En la variedad de las reproducciones industriales que inundaban la vida social en Colombia y el mundo de la posguerra, las toneladas degradadas de imágenes reproducidas en la prensa, el comercio de toda clase de estampas comerciales, decorativas, morales y religiosas, los referentes políticos, históricos y patrióticos, igualmente industrializados, en un sentido que ya había venido ensayando desde el principio de la década de los 60, las fotografías de las llamadas obras maestras en forma de libros y postales de circulación comercial. En contraposición, desalojar la preocupación por encontrar un modelo y tema. Abrió a Beatriz González una catarata de posibilidades de decisión pictórica formal. Le encaminó a intensificar la estridencia y el refinamiento de sus decisiones de color, forma, dimensión, material, tratamiento y gesto en sus cuadros. Y de manera que a mí me parece crucial, a trabajar el entorno de la pintura, sus referentes, sus continentes, su presentación, tanto como su contexto sociológico y práctico. En otras palabras, copiar significó, curiosamente, ampliar las posibilidades de su entendimiento de qué era pintar. El costo de esta restricción, que era una ampliación, un costo que además era también una especie de erotismo, de ese giro por la copia, fue tener que confrontar a cada paso, particularmente en ese momento, y en Colombia, en América Latina, el escepticismo del público. Así está consignado en una de las notas de ese diario del Guernica, cuando Beatriz González escribe, cito, la gente piensa que yo no pinto. Por supuesto, en ese tropiezo del reconocimiento, lo que se cifraba era la provocación, que se expresó con frecuencia en la carrera de González, de postular otro concepto de qué es pintar y pensar, de redefinir las relaciones entre las tareas manuales e intelectuales de la práctica artística, que en ocasiones, como también consigna el diario del Guernica, no tener tan solo el peso de tomar decisiones con la pintura y el pincel, sino, cito, mortificarse, cito la cita, por la experiencia del pensamiento que enmarcaba ese quehacer. Y aquí voy a hacer una cita que me parece extremadamente importante, casi que el libro
entero del diario del Guernica. Me está mortificando una frase de Susan Sontag respecto a la interpretación. Ayer vi el Guernica y se ve muy bien. Hago algunos cambios de amarillo pensando en la situación respecto a la ventana. No me quedó la lámpara debajo de la luceta. El diario me parece menos interesante, un poco seco. No me queda tiempo para reflexionar. La letra está peor. Picasso pensaría, al hacer las sombras de la lámpara, cierro la cita. La textura de la experiencia, el dilema de evitar una cultura artística que se dibujaba, la forma en que el arte de González es parte de una bitácora, de una serie de revoluciones de la representación, no alcanzan a abarcarse con las diversas etiquetas con que la historia y la crítica han envuelto su trabajo. Etiquetas como artista pop, conceptual o provinciana no dan cuenta del caso, por demás singular, de alguien que es a la vez una intelectual pública, una académica y una pintora que se ha pasado complotando ideas. Esta es una pintura a pensamiento. Y esto no es una banalidad ni una generalización. Por ejemplo, no es ocioso preguntarse qué fue lo que la pintura leyó en Contrainterpretación, 1966, el ensayo de Susan Sontag, que le producía el escozor a medida que ajustaba la imagen y trastocaba el color del Guernica del Picasso, con el fin de ir enviando su mural a la fábrica socialista en entregas semanales para ser exhibido progresivamente a medida que lo pintaba en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Es probable que Beatriz González se sintiera aludida por el modo en que, en el libro y ensayo, Sontag acusaba la teoría tradicional del arte. La noción de que la obra tiene relaciones miméticas con la realidad y la naturaleza, de haber solidificado en el sentido común una división anacrónica entre forma y Susan Sontag. Esa visión, esa dicotomía, era un anatema, porque le resultaba notorio que la noción de contenido se había vuelto ya la cito, un obstáculo, una molestia y un filisteísmo, cierro la cita, que constantemente rehabilitaba, cito, la falacia de pensar que el arte es necesariamente un realismo que puede ser modificado o suprimido, cierro la cita, sin traspasar los bordes de la teoría mimética. En práctica, por supuesto, González había sacado conclusiones similares. ¿Qué significa? No era importante cuando hacía o pensaba sus obras. Pues como Sontag proclamaba, era mucho más radical preguntar ¿cómo es que son lo que son? Cierro la cita. Precisamente el diario de González, si no su obra entera, emprende ese giro en interrogar el cómo, hacer e interrogar el hacer. Es la única vía legítima de responder el arte o la pintura y de dar cuerpo al dilema que significaba ser una pintora en su época y en su sociedad. Empresa que suponía restablecer la condición esencial del arte de verdad, diría Susan Sontag, que es, cito, inquietarnos, cita. Función, la de provocar y producir ansiedad, que el arte de Beatriz González ha estado siempre listo a incitar. Parte 2. El marco expandido. La eficacia de la obra de Beatriz González y su valor de provocación, tan importante para su fortuna crítica y pública, han tenido que ver con compleja relación de planos de representación y factura que cada una de sus obras involucra. Su obra prototipo, las 3 versiones, aquí nada más puedo mostrar una, de Los suicidas de Cisga, 1965, inaugura una práctica que aprovecha la precariedad de una imagen de la prensa para alimentar una elaboración por demás refinada de pintura, que a la vez emula y trastoca el arte más canónico posible. Se trató desde un principio de negociar en el plano pictórico formas industriales, representaciones vernáculas y obras maestras, en las que
la manera de pintar grandes superficies con un color luminoso, respondía a la expectativa previa de González de copiar la pintura de Johannes Vermeer, pero también hace guiños a la pereza del uso autónomo del color de toda una gama de pintores, como Paul Gauguin, a quien el artista dedicó su lienzo de gran escala, Siga usted. Lo mismo que expresionistas como Emile Nolde. Aquí hay una densa hibridación de formas culturales, que no apareció del todo evidente en la recepción originaria de González, que ocurrió en el debate artístico como político sobre el valor para la producción artística en América Latina. Es bien conocido que la escritora y crítica argentina Marta Traba, la amiga y maestra de Beatriz González, la reclutó prominentemente como cabeza de la resistencia del arte latinoamericano contra lo que Traba denominó la estética del deterioro del arte contemporáneo internacional. Y así Beatriz González quedó asimilada a la idea de una especie de nacionalización o tropicalización del pop en tierras sudamericanas. Esa operación crítica, sin embargo, por lo importante que fue, tuvo un costo. Más que la preocupación por la estética de la mercancía, trabajos como el de Beatriz González estaban concentrados en plantear la relación que los artistas modernos del sur tenían con las referencias centrales o metropolitanas de la historia del arte. Un tema que, por ejemplo, los pops del norte, digamos Warhol, también abarcaron, pero en una etapa probablemente posterior. En eso González debe ser vista en relación con la pintura de otros autores que en los años 60 se interesaron profundamente por incorporar en sus obras referencias del arte de los museos, sobre todo europeos. El propio Fernando Botero, un autor muy cercano a Botero, como fue el mexicano Alberto Gironella, incluso autores totalmente alejados, como Jiří Kolář en Praga. Ajustar cuentas con la llamada tradición artística occidental apareció como un leitmotiv que todavía es poco comprendido y estudiado. En lo que fue la crisis del medio siglo del XX del arte moderno. Tendemos a poner mucho más énfasis en de pronto ver la introducción de una especie de realismo sobre el capitalismo que en comprender este desafío de la tradición que aparece en lo que genéricamente llamamos pop. Ese es de alguna manera el punto que estoy tratando de hacer. En la obra de Beatriz González, esa es una tarea que tiene un sentido muy prominente, quizá como síntoma de lo que el crítico de arte peruano, Juan Hacha, llamaba, según me han contado en sus clases, la cultura schira. Ese es el nombre importante editorial de arte italiana, por la forma en que las relaciones de artistas y críticos latinoamericanos era permanentemente libresca, a través de las reproducciones de los libros o las diapositivas que compraban los profesores para dar sus clases en las universidades y academias. La obra de González, hasta cuando toma su fuente en el punto de prensa, no deja de expresar su preocupación por definir cómo el artista de la periferia se inserta en relación con ese referente opresivo, pero también fetichizado del arte central. Hay una combinación de ironía e idolatría. Y la como Beatriz González se aproxima a la tradición. Para ponerlo en términos figurativos, pero espero que por ello no sean inexactos. Mientras que Marcel Duchamp pintó bigotes y barba a la Mona Lisa, Beatriz González la copió con un fondo amarillo limón resplandeciente y la colocó en un mueble a modo de espejo con un título que coquetamente hace hablar a la modelo. Nací en Florencia y tenía 26 años, como cuando fue pintado mi retrato, esta frase pronunciada en voz dulce y baja, 1974. En la apropiación de los iconos de la historia del arte predomina, más que alguna marca regionalista, una combinación de rigor y audacia formal. Cuando Beatriz González aborda un cuadro famoso, lo somete a un ataque coordinado que involucra la completa revisión de su paleta, proporciones y gesto, pero también la transformación de su título en una agudeza a la vez culta y funcional.
Cuando ella, por ejemplo, toma un cuadro tan común, tan canónico, familiar, como Las espigadoras de Jean-François Millet de 1957, lo va a transcribir como naturalismo muerto en 1970. No solo poniendo en cuestión la memoria del realismo, que seguía siendo la base del llamado arte comprometido, sino confrontando la melancolía dulzona de la obra de Millet con una celebración exaltada de las segadoras, recortadas por un paisaje intensamente amarillo contra la luz de un cielo que canta en un tono audaz verde olivo. Esa modernización del modelo acompañó con un violento cambio de formato, que en este cuadro es equivalente al paso del cine de los 35 minutos de milímetros, perdón, los 35 milímetros al CinemaScope. Todas las posibilidades que da el relato emocional horizontal. Para Beatriz González, copiar es el pretexto para en gran medida mejorar el original. Siempre la perspectiva sigue una rara elocuencia visual y emocional. Que un autor que Beatriz González conoce a fondo aparece ahí mencionado en el diario de Guernica. Wilhelm Ringer describió como voluntad de expresar en medios pictóricos la máxima felicidad. En efecto, en lugar de expresar las imperfecciones de la reproducción mecánica, como ocurrió en autores como Andy Warhol o Villas Selmins o Gerhard Richter, Beatriz González caracteriza sus apropiaciones por una búsqueda de convicción emocional y refinamiento del medio. Esa orientación clásica, si se quiere, hace explícitas sus fuentes iconográficas como medio de contraste. Entre la pintura refinada de Beatriz González y el ruido social e histórico de sus fuentes visuales, lo que se convoca es una pintora radicalmente contemporánea. Hace que cada obra sea al mismo tiempo un enigma encantado y un índice social. Esta tensión entre la propia fuente y su resolución plástica produce en el arte de González una serie muy notable de encuadres y tensiones. El método que de origen Marta Traba planteó asimiló la discusión de su obra bajo el concepto de lo cursi. Esto me parece que, aunque históricamente muy significativo, es problemático, porque propicia que dejemos de lado el modo en que la imagen representaba. Tiene una versión que mezclaba todo el tiempo brutalidad y romanticismo en un mero significante edulcorado. La pintora trató varias veces de hecho, corregir las impresiones de ese punto de vista, advirtiendo que el interés por las fotos, como la de los suicidios de Sisga, nunca consistió, cito, en la morbosidad que mueve a ciertas personas a coleccionar objetos del llamado mal gusto, cierro la cita, sino una intención mucho más compleja, mostrar el carácter desmedido y destemplado de su sociedad. Les aseguro que también expresaron los contrastes de opinión sobre su obra. A mí no me queda duda de que si bien la lectura de la pintura dependía de desalojar la función de escoger un tema, la artista desde un primer momento movilizó el contraste entre la seducción o aparente inocencia de su imagen y la inquietud que la anécdota de la foto de prensa amarillista convocó. Según confesó en una conversación con el artista Álvaro Villalobos, perdón, le interesaba la, cito, tensión de la muerte y el caos, cierro la cita, que habían, por ejemplo, el choque de sus cuadros y los testimonios de la muerte de los suicidas. Esto, más allá de la temperatura emocional de la obra, y si ustedes quieren su estética, implicó que desde ese primer prototipo, Beatriz exhibiera en realidad un objeto artístico híbrido y complejo. Una mezcla de pictórico y extrapictórico, de lo visual y lo visual, de la imagen y el texto,
de la percepción y toda clase de imaginaciones, incluso persecutorias. Hay este ensamble no físico que, por ejemplo, también está involucrado la relación entre el diario y el Guernica de González. Un elemento que también contribuye a entender este nivel de complejidad es la manera en que, por ejemplo, los suicidas de Silla incorporaron una alusión al exterior de la imagen pictórica misma. Sus tres versiones, y perdón que aquí nuevamente regrese a mostrar más una, además de exponer en su comparación la indecisión de la pintora sobre los valores emocionales y visuales de color, imagen y forma, dejan ver un rasgo que será constante en su pintura, la preocupación por encerrar la imagen, una variación de fondos, bordes, encuadres. Aquí pueden ver cómo la imagen, que era una fotografía simple, de pronto se convierte en una especie de cuadro dentro de cuadros. Lo que quiere prácticamente que, sin mucha dificultad, acabemos viéndolo como una especie de muy complejo cuadro abstracto en estas plazas de color. Lo mismo sucede, y de manera muy inmediata y elocuente, la variación de fondos, bordes y encuadres, en el autorretrato Propal del 69 o el autorretrato para Belarca, en los que se hace aparecer una serie de variaciones donde la copia de la fotografía del artista, de un retrato del artista, está montada sobre otros papeles, sobres, recortes, y haciendo una relación también duplicada con esquineros para pegar recortes y fotografías, como era muy frecuente en un álbum o scrapbook en esa época. Todos estos gestos a mí me parecen muy significativos. En relación a que nos hacen consciente que a la autora no le interesaba referir nunca un contexto original para sus imágenes, sino injertarlas en esta serie de marcos variables. Este juego con el marco físico, pero también marco, va a tener su expresión más acabada y definitiva cuando esas figuras empezaron a hacer una serie de imágenes cosa. En la serie más notoria de la obra de González, la obra temprana de González, sus pinturas muebles de los años 70. El relato que la pintora hace de la génesis de este género es muy revelador. Yo creo que no debe tomarse como una anécdota biográfica, sino como la definición de esa forma de ensamble artístico. Beatriz González se refiere al nacimiento de sus muebles como un prodigio. Lo ha llegado a llamar, cito, el milagro de los mártires. Cierro la cita. Es la génesis de un nuevo tipo de enmarcado, donde el objeto pintado se extiende hacia un objeto de factura popular y transforma el marco en un índice estético social. Voy a citar aquí nuevamente la modo en que Beatriz González lo presentó en ese relato sobre su trabajo Hallazgo Memoria en México hace ya un poquito más que una década. Un día acompañé a mi marido, que es arquitecto, a comprar materiales de construcción en un sector que se llama Los Mártires. Y encontré exhibida una cama de metal pintado que imitaba la madera. La compré sin un objetivo preciso. En casa acababa de terminar una pintura sobre una lámina de metal para colgar en la pared con el señor de Monserrate. Cuando me estaba preguntando qué hacemos con la cama, se me ocurrió tomar el cuadro y apoyarlo en el espaldar y en el piecero, y por cosa del azar quedó perfecto. El cuadro medía 1,20 de ancho, la cama medía 1,20. Inventar los muebles de Beatriz González aún me sigue pareciendo mágico ese momento. Cierro la cita. A decir verdad, la escritura de Marta Traba
no fue sorda a esas connotaciones. Cuando consignaba, cito a Marta Traub, al enmarcar sus elaboradas superficies pintadas, como conservan degradados modelos modernistas, Beatriz González ha creado un formidable híbrido, combinando el modelo material y el objeto cultural. Son muchas las operaciones críticas que el hallazgo de los muebles de Beatriz González abrió la práctica de la pintora, radicalizando sobre la reelaboración del museo imaginario de las obras maestras del arte occidental, sometiéndolas a un código doméstico y vernáculo de una especie de ornamentación casera. Incorporaron a la apropiación los trucos ilusionistas Tromblol, con que los fabricantes de estos muebles, por ejemplo, imitan la textura de la madera o el mármol, técnicas de pintor de casa que ya previamente habían sido parte del vocabulario del cubismo de Braque y Picasso. El abuelo de Braque, el padre de Braque, perdón, como es bien sabido, había sido un pintor de decoración que era extremadamente hábil en estos trucos, en el uso del peine del pintor. Finalmente, los muebles, la ocasión de trabajar una variedad de agudezas conceptuales. Los títulos que Beatriz González cuelga a estas obras son una fuente fresca de goce e inteligencia. Naturaleza casi muerta, en referencia a la efigie de un Cristo fallecido, el Cristo fallecido de Monserrate. La última mesa, 1970, para albergar su versión de la última cena de Da Vinci, o las varias versiones de la Santa Copia, que de 74, son varias, que unen un tocador, una copia trapezoidal de la Sagrada Familia basada en Filippo Lippi, en lugar de espejo. Lo radical es que los muebles de González son una hipertrofia y una reflexión del concepto de marco y encuadre de la historia de la pintura como cuadro. Establecen un espacio intermedio de representación, en términos de un fuera de la obra, que no está ni afuera ni adentro, y un accesorio que se ajusta a lo que Jacques Derrida llamó a pensar como, cito, palabra y cosa, cita, el passepartout, passe-partout, que en francés significa a la vez encuadre y llave maestra. Por supuesto, todo esto lo desarrolla Derrida en un capítulo clave de su importantísimo texto, La verdad en pintura. Esta noción de la importancia que tiene el momento limítrofe, el momento indeciso, el adentro y afuera, tanto en la historia de la pintura como, por ejemplo, en el texto de la crítica de juicio de Kant. Bueno, los muebles, que estoy tratando de plantear, deben verse como un desarrollo extremo de este marco, en relación a que no solamente físicamente continúan la función histórica del marco, la de establecer una transición entre la ficción de la representación y la existencia física y sus ficciones, establece un segundo lugar de representación. Aquí uno está ante un mueble que tiene un espejo que establece una relación donde la pintura funciona como espejo, pero aún más allá establece la transición entre los espacios, que precisamente es una de las funciones del marco como mueble, pero mantiene constantemente abierta la significación estética que tiene este adentro, afuera, afuera, adentro del marco. Yo creo por demás significativo que el artista en un par de ocasiones haya caracterizado como mueble su intervención pública más importante, las obras anónimas en el cementerio central de Bogotá, la prodigiosa intervención que de hecho salvó los columbrarios del cementerio para ser demolido, iban a ser demolidos. Al encajar estas pinturas basadas en la silueta de cargadores de cadáveres tomados de la prensa, lo que Beatriz estableció fue nuevamente una gran pregunta
sobre la función de una especie de marco repetido, convierte el columnario en un instrumento. Y aquí tomo la cita sí. Disculpa por interrumpirte. Quería sugerirte, tal vez podrías compartir pantalla para ver las imágenes que estás describiendo en este momento. Perdón, pero yo pensaba que estaba haciendo eso. Me voy a escuchar con Sí, todo el mundo. hace un momento nos preguntábamos por estas imágenes que estabas comentando. Me tendrías que haber interrumpido antes, pero bueno, Sí. espero no haber aburrido a todo el mundo hablando, mirando yo. No, creo que es un buen momento para retomar las imágenes y darle continuidad a esto que nos estabas compartiendo. Perfecto, y pido disculpas, me tendré, no solamente hablar en este medio implica una soledad extraña, sino que uno no se da cuenta de nada. Les muestro las auras anónimas y voy a regresar un poco sobre las imágenes, pero nada más voy a cerrar con la cita de González aquí. Es un mueble inmueble, un sitio de duelo por tantas víctimas anónimas. Cierro la cita. Lo decisivo, además de la interpretación del universo del imaginario del país, es que en lugar de inventar un contenido, Beatriz González aparece siempre como un artista o artífice de los continentes de su obra. No, creo que el eco de esta crítica al contenido que leyó en Sontag se puede ver en esta gran preocupación por el continente en la obra. Un borde que divide al pintor de cuadros del pasado y la artista contemporánea que opera en la condición de explorar la imagen social. Entonces voy a regresar para mostrarles un poco las imágenes que tampoco fueron tantos. Por supuesto, este es el Guernica de Beatriz González, el mural para la fábrica socialista, que como les expliqué, y de veras pido disculpas por el dislate técnico, es un mural que realiza progresivamente para exhibir cada panel a medida que va haciendo de izquierda a derecha en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, y mientras lo realiza, escribe este diario del que les he citado varios fragmentos. Esta es la versión reciente de la publicación del el diario del Guernica, que originalmente apareció en el libro de la mano que está a la mano derecha, su catálogo de una pintora de provincias, y esta foto curiosamente la tiene el anuncio del banco de la exposición de archivos, es la fotografía de prensa de donde salen los suicidas de Cisga. Estos son los suicidas de Cisga, y les explicaba, aquí sí reitero, que algo que yo siento que no ha sido explorado, percibido y además elogiado de esta serie de cuadros y de la obra que inaugura esta pieza, es el hecho de que además de la reducción a estos planos, y donde la afirmación de Beatriz González de que su interés en la fotografía tenía que ver con esta reducción al plano, está el hecho de que estamos en una pintura que está construyendo una serie de enmarcados y que varias de las distintas versiones del cuadro en realidad son ensayos en colores y superficies de esos enmarcados. Entonces, sobre esa base, yo hacía la argumentación de que el dato absolutamente crucial es que el llamado pop de Beatriz González es una meditación sobre la historia del arte, precisamente en relación a que es una historia del arte que asimilamos a través de copias. La cultura del arte, de la historia del arte occidental que tenemos desde la periferia, está privilegiadamente transmitida en libros, en copias, en transparencias, en fotografías, en postales. Y entonces, por un lado tenemos este despliegue enormemente eficaz de meditación por la obra maestra y el ensamble de posibilidades y referentes intelectuales, cultos, populares y sociales en estos artefactos, pero el segundo elemento de esta mejora del original, que me parece importante, es la insistencia del pensamiento de los marcos.
del enmarcaje físico, visual y eventualmente de la consideración sociológica también de este enmarcado, que son los muebles de los años 70 de Beatriz, el enmarcado que implica el título, y les hacía el énfasis de las versiones de la Santa Copia como una extraordinaria presentación de lo que implica la noción de marco transformada en el mueble, porque el espejo es una pintura al mismo tiempo que sigue siendo el espejo, y por tanto el enmarcado del cuadro regresa ese mueble a un contexto que también implica una sugerencia de locación social. Y finalmente estaba haciendo el énfasis en esta noción de ver a González como una enorme artífice del marco, en el hecho de que ella llama a las auras anónimas un mueble inmueble. Entonces, ahí íbamos, y nuevamente me disculpo de mi tontería. No manejo esta plataforma, no es una justificación, pero es la explicación de mi estupidez. Tercera parte, la procesión de los iconos. Estrategia, como siempre, es porque involucra este dato, es una pintora intelectual y es un intelectual que pinta. Beatriz González ha venido planteando su carrera en una serie de afirmaciones que tienen o requieren una igual atención a sus colores y formas, que son también una serie de enmarcados. Ya hablamos del arte que dedica a sus títulos, pero está también el modo en que ella arroja lo que ella describe en algún lugar como sus frases felices, para establecer encuadres y contextos que definen el espacio de la fricción de su pintura con el público. Está la temprana provocación de caracterizar su trabajo en 67 como, cito, una subpintura para países subdesarrollados con una historia extensa. Cierro la cita. Está la enigmática ironía de establecer la temperatura de su obra como una expresión de la alegría del subdesarrollo. Está la sorna de asumirse como una representante de un arte provinciano. Más tarde, Beatriz González vino a marcar el cambio de su trabajo después de la toma y destrucción del Palacio de Justicia en Bogotá en 1985, como una necesidad ética de ya no poder asumir jocosamente la tarea de testificar por una sociedad que cada vez se parecía más deteriorada por la violencia y la corrupción. Cito, no me puedo reír más. Cierra la cita. Esas expresiones puntean la cronología de su trabajo. En los años 80, como sabemos, su pintura pasó a denunciar la mezcla de violencia y corrupción que ejemplificaba la presidencia de Julio César Turbay. Orientó a González a plantear la tensión entre el ridículo y el dolor de la época. La cortina serigrafiada, decoración de interiores que ven ustedes aquí, presentaba la autocomplacencia de las élites. Pero sobre todo está la intervención pública de una gráfica que fue adherida a los muros callejeros de Bogotá, que contraponía una serie de imágenes titulado El Zócalo de la Comedia, con los gestos autocomplacientes del presidente y sus acólitos, a un Zócalo de la tragedia, un friso de cadáveres de una mujer y un hombre apillados en el Bogotá, en su sofá, perdón. Para el final del siglo XX, la paleta de la pintura de González dejó atrás los colores luminosos de sus muebles para adoptar tonos más apagados, perdón. Aquí debo seguir, donde predominan los ocres y azules para generar toda una nueva iconografía que precisamente derivaba de la interminable sucesión de fotos de cadáveres y dolientes que vino a definir la vida colombiana en esta proporción de soldados, paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes, y en una confusión, hibridación y mezcla constante. Sin embargo, la aproximación de González a la violencia se distinguió por distanciarse
gracias a la capacidad de síntesis de la pintura, de todo sensacionalismo. Su propósito fue el contrario, crear una pintura que ejerce el luto social, mediante la creación de un imaginario contenido del dolor, que establece una memoria sensible del todo. Ese refinamiento, y como ha observado Mari Carmen Ramírez, cito las decisiones cromáticas discordantes de González, responden a un doble objetivo: impedir toda forma de realismo y generar empatía en el espectador. Cierro aquí la cita de Mari Carmen Ramírez. A Beatriz González, perdón, esa es la cita de González, de Ramírez. A Beatriz González le debemos haber dejado un tipo de obra que une la claridad plástica y emocional con el despliegue de un trazo figurativo que pertenece a una pintora que está muy experimentada en extraer los rasgos permanentes desde el archivo de las imágenes de prensa para proyectar una más registros de la tragedia colombiana en una pintura que testimonia esa tragedia con profundidad y densidad. Esa reorientación de su trabajo viene acompañada de un leitmotiv. La afirmación que curiosamente el artista dice ya no saber si leyó o inventó, de que, cito, el arte cuenta lo que la historia no puede contar. Cierro la cita. Fiel a su tendencia a producir un acompañamiento verbal que ilumine su trabajo, en lugar de crear al lado de una serie de balbuceos teóricos más, desde el comienzo de los años 80, González viene afirmando la relación íntima que existe entre su trabajo y la pintura histórica, un correlato de la experiencia colectiva. Es más, en lo que se ha sugerido, su trabajo pretende retomar la función de dejar una huella de la historia colombiana que se perdió en los hechos después de que en los primeros años de la independencia la pintura de retratos de los próceres de la liberación continental definió los orígenes de la plástica de la nación. Y hago aquí una cita que me parece muy, muy pertinente a este respecto. Dice Beatriz González: mi trabajo no es político, sino histórico. La pintura histórica murió en este país con los retratistas de Bolívar. Muchos hechos históricos sucedieron sin haber dejado huellas en la plástica nacional. La originalidad es lo único que creo, y de ahí que mi trabajo sea agresivo y siempre nuevo. Esa es una cita. Ese diagnóstico alude a la interpelación que la pintora hizo, también muy tempranamente, a los clichés de la representación de la historia precisamente de ese periodo de retratística. Uno de los principales escándalos de su carrera fue haber copiado el retrato de Bolívar de 1820, atribuido a Pedro José Figueroa, y la miniatura que representa a Francisco de Paula Santander de 1830, en dos medallones de lámina inspirados en la pintura de anuncios callejeros, para producir piezas que ella tituló Apuntes para la Historia Extensa, en 1967. Que, como ven, aparecieron divididos en dos tomos. Desde un principio era clave para Beatriz González, como para Marta Traba, diferenciar la intervención irónica de la pintura de la historia del arte político. Esta es una especie de velo muy interesante en ese momento. En relación a marcar distancia frente al arte de agitación que en América Latina había tenido su foco de irradiación en la obra de los muralistas mexicanos. Una causa extremadamente importante, como sabemos todos, de la obra de Marta Traba, y en la que Beatriz González siempre concilió. Para González, meterse con la historia significó, ante todo, provocar la rabia sagrada del espectador nacionalista. O sea, en lugar de crear una iconografía, provocar en las relaciones con una iconografía establecida. Pero una vez que para los 80 ella percibía que el camino de la nación sufrió un deterioro en el proceso
cada vez más violento del final del siglo XX, su pintura vino a dar cabida otra vez a la tarea de ejercer el registro trascendente del destino colectivo, de esa rehabilitación de la pintura de la historia de la que hice ya alusión. Para ella, se trataba de ofrecer una novedosa práctica de copias, rescatar la forma en que el periodismo conjunta la sobreproducción de imágenes con la amnesia inmediata, para en cambio pretender crear íconos verdaderos que fijaran gestos y escenas que ante la banalidad de la información meramente transitoria. Aquí hay algo muy clave en el trabajo de González, que es esta tensión en querer hacer una pintura de historia a partir de la materia degradada, volátil y no permanente de la producción industrial de imágenes. Cito aquí a Beatriz González. La memoria está escondida en los archivos. Gracias a los procesos artísticos y técnicos a los que someto las imágenes de prensa que conservo en ellos, estas se convierten en íconos. Y el ícono, al difundirse como obra de arte, posibilita la supervivencia de la memoria. Yo que cierro la cita de una entrevista bastante importante que Beatriz González dio al país, al suplemento Babelia, por parte de Bea Espejo, que es una crítica y periodista muy acuiciosa. Yo creo que hay que ver en las palabras de Beatriz González, en estas palabras, en esta especie de dinámica que parte de la futilidad de la imagen que registra el momento presente y la tarea de la pintura de elevarla a la condición del ícono en una nueva versión de la pintura histórica. La teorización es un proceso que sí es técnico, un plan de acción que González ha puesto en práctica en su trabajo a lo largo de todas las últimas décadas. Series recientes como Desplazados o Zulia, Cenefa de 2015 que están viendo aquí, o Paisajes Elementales de 2016-17, tienen esta forma, retoman gestos definitivos de dolor y duelo provenientes de las imágenes de prensa, queriendo producir una serie de figuras definitivas que sirvan como registro duradero del momento actual. Para ello, el proceso de decantamiento del dibujo y la pintura abstraen los gestos de las escenas de la tragedia colombiana en imágenes de un rango permanente y establecido. Esto es lo que González refiere como una producción de íconos, tal como lo expresa Paula Boza en la nota de una de sus muestras más recientes. Las imágenes recogidas en los periódicos, sobre todo en la prensa colombiana, son, dice Paula Boza, cito, esquematizadas y reiteradas de manera insistente y se convierten en símbolos difíciles de borrar de la memoria. Cierro la cita. Para Beatriz González, ese cito tiene en la palabra ícono su clave intelectual. En esa convicción se unen su erudición de pintora y su oficio de historiadora y museógrafa. Y aquí es que es particularmente relevante un pasaje de su manual de arte del siglo XIX en Colombia. Es ese texto fundador de los estudios de un periodo que lleva a cabo Beatriz González, supliendo una falta de atención de la academia. Es un pasaje que precisamente se dedica a los retratos heroicos del siglo XIX. Como podemos ver, ese nudo originario de la historia del arte colombiano y al mismo tiempo final de la pintura histórica en Colombia, esa inauguración y despedida, es verdaderamente una referente sobre el que Beatriz ha meditado, yo creo, como ningún otro pintor, no solamente en Colombia, sino yo diría en el continente. Yo difícilmente creo que alguien ha hecho la reflexión sobre el valor de la pintura histórica como una pregunta como Beatriz González lo ha hecho. Y entonces en ese manual del arte del siglo XIX en Colombia, González se explaya en una teoría del ícono
que usa como referente ni más ni menos que al cuadrado negro de 1915 de Casimir Malevich, una de las obras fundadoras de la abstracción, que González interpreta ese texto más bien como un gesto supremo del establecimiento y la destrucción de la imagen. Cito aquí a Beatriz González en un párrafo que yo de veras creo que está escondido ahí en un libro de historia del arte de González, pero que en realidad cuenta como una autorreflexión. Ícono, del griego eikon, imagen, es una palabra que encierra misterio hasta en su doble ortografía. Se puede pronunciar como esdrújula, ícono, y como grave, icono. Lo ideal es que el icono se transfigure en imagen poderosa, se difunda como un emblema. Malevich creó lo que él denominaba el icono de nuestro tiempo. Conocido de los iconos de la Iglesia Ortodoxa, al instalar su exposición Suprematismo de la Pintura en Petrogrado en 1915, lo ven ahí, colocó una pequeña obra en un rincón, habla del rincón del techo, como alusión a la situación de estas imágenes en las casas rusas, que llamó cuadráculo, hoy conocido como cuadrado negro sobre fondo blanco. La voluntad del artista era crear un ícono moderno, un ícono anti-ícono, porque era a la vez iconoclasta. Cierro la cita. A mí me parece realmente un momento extremadamente importante de la historia de la reflexión artística en el continente, esta especie de cortocircuito, donde, como en sus cuadros, de una manera muy análoga a lo que sucede en sus cuadros, Beatriz González convoca una reflexión teórica sobre el ícono, sobre su funcionamiento en el idioma español, sobre su función en Malevich y sobre su condición de definitividad de la representación en un libro sobre la historia del arte colombiano. Todo esto yo creo que ustedes lo tienen que ver como un monumento a un tipo de procedimiento intelectual. Además de sorprendente, envidiable, admirable, es muy notorio que aquí hay una especie de esquema de trabajo en una dirección muy eh, interesante como un proyecto intelectual, o ya no lo llamamos proyecto, sino como una práctica. Cuando en las décadas recientes Beatriz González se ha dedicado a fijar el dolor por medio de un lenguaje simbólico, su intención ha sido elecciones fácilmente descartables que consignan a la prensa al estatuto de una procesión de íconos. Esta es la figura que resume su intención de intervenir los columbrarios del cementerio central, con el fin de captar las auras anónimas de la tragedia colombiana. Y cito aquí: a medida que la procesión avanza, los íconos de los cargueros se desplazan en medio de la tranquilidad de la selva. En los 8.957 receptáculos de los columbrarios se colocarán lápidas que en lugar de los nombres llevarán impresas las figuras de los cargueros. De esta manera, la reiteración de la simplicidad propia del ícono invitan a la memoria. Cierro la cita. 4 y final. ¿Qué es una pintora? De años, sin tener de todo una justificación analítica plena, he vinculado la admiración que nos suscita el arte y la insistencia de Beatriz pintora del cambio del siglo, la africana Marlene Dumas, se puede explicar el género de su labor como pintora. Voy a citar aquí a Marlene Dumas, lado que me dio un gusto en las decisiones del Banco de la República ver a Mari Carmen Ramírez aludiendo también a Marlene Dumas en relación al estatuto que para los que estamos interesados en el arte de hoy tiene Beatriz González con Marlene Dumas, de dos grandes pintoras en un momento que es simultáneo, pero que está en dos espacios geográficos y lingüísticos culturales muy diferenciados y que sin embargo merece poner juntas en una exposición bellísima, la que implicaría este dueto de artistas. Cito a Marlene Dumas: yo pinto porque soy una mujer. Es una necesidad lógica. Si la pintura es femenina
y la locura es una enfermedad femenina, entonces todas las pintoras son mujeres y los pintores son mujeres. Cierro la cita. Soy el primero en admitir la analogía entre la obra de Dumas y la de González no pasa de la importancia que ambas conceden a trabajar a partir de fotografías y el modo en que su pintura es la apuesta para registrar la mezcla pura, nada pura, de belleza y brutalidad de este tiempo y su trauma. Aún así, la proximidad de estas dos grandes pintoras me parece lógica para tomarlo con las palabras de Dumas, porque no porque me quiera adherir a una especie de esencialismo de género, sino por el apasionamiento que me produce saber que el acento y el género de la pintura de este nuevo siglo han pasado a definirse a partir de obras como las de González y Dumas, como empresas social, geográfica, técnica y emocionalmente exorbitantes. Pero sobre todo porque la aceptación de su valor señero como ejes de la definición de la pintura contemporánea pasa en primer lugar por cuestionar el peor esencialismo, la naturalidad con que los siglos pasados significaron la trascendencia de la pintura, con el referente de un privilegio masculino y metropolitano. La comparativa deja de ser meramente poética, espero que ustedes estén de acuerdo. No cae en cuenta de las implicaciones de la crisis personal y creativa de Beatriz González de mediados de los años 60, en términos de usar las palabras de una pintora, en el horror de sentirse, de percibirse, de imaginarse como, cito, una señora que pinta, cierro la cita. Ese vituperio no era una ansiedad aislada. Es muy iluminador ver las vacilaciones acerca del género del pintor, que consigna la carta de 1964, en que el pintor Luis Caballero, gran amigo de González, le expresaba desde el centro anacrónico de París su admiración como pintora, en términos que estaban cargados de un escepticismo en términos de un código de género. Voy a citar aquí la carta de Caballero, que hoy siento que nos produce una cierta aberración. Dice Caballero: yo creo firmemente que el futuro de la pintura femenina, entre paréntesis, signo de interrogación, colombiana está en sus manos. Se lo cito. Femenina tan solo, colombiana tan solo. La vacilación de Caballero se ahonda un lustro más tarde, cuando en otra carta de 1969 persiste en que era su amiga, vaticinándose, sin embargo, que su género y la geografía de su trabajo la condenarían a ser un fenómeno marginal incapaz de ascender al espacio imprescindible de los códigos y convenciones del arte internacional. Y voy a citar aquí en extenso a Caballero. Y debo decirles, la carta de Caballeros se conservó porque la conservó Beatriz González y porque la publicó Beatriz González. Y las contrapartes de las cartas de Beatriz González a Caballero se perdieron. Y es parte de la historia del arte que estos intercambios no sean equivalentes, simétricos. Cito: Beatriz, usted es un gran pintor. Y pongo necesariamente un sit aquí. Es algo que me produce al mismo tiempo enorme placer y un momento de risa y asombro y complicidad y horror, el tener que volver a decirlo. Luego del enmarcado de la primera afirmación de que usted tiene el futuro de la pintura femenina, 5 años después, en una especie de gesto de enorme admiración, Caballero le dice a González: Beatriz, usted es un gran pintor. Usted es la única persona en Colombia que ha sido capaz de hacer pintura colombiana. No que sea indispensable pintar colombiano, pero ¿cuántos no se han roto la cabeza en el intento? El caso de Botero era muy parecido, pero Botero es más vivo que usted. Y de colombiana su pintura pasó a ser latinoamericana, vista del exterior, insistiendo además sobre la calidad de la pintura, cosa que se ve en cualquier parte del mundo. Pero usted, Beatriz, usted insiste en su mundo colombiano hermético, con todo lo que eso implica de voluntad antiestética y de falta de internacionalismo. Usted es la única gran pintora colombiana. Aquí hay una corrección. Usted nunca será apreciada en el exterior, a no ser que degenere como Botero,
que un día lejano, muy lejano, los eruditos del mundo se interesen en Colombia y descubran su pintura. Cierro la cita. Si lo quieren buscar los morbosos, como yo, es la carta del 13 de mayo, del 69. Toda esta construcción de horizontes imposibles, en los que género y geografía conspiraban para frustrar el destino de la obra de una pintora colombiana por demás brillante, encontrará una respuesta sorprendentemente concreta en las declaraciones de Beatriz González Amargo Traba, que se consignan en un artículo de esta última en 1974. Literal de los términos que usa González hace evidente que consciente e inconscientemente su toma de posición es una revocación de los límites del horizonte que había firmado Luis Caballero. Cito aquí a Beatriz González respondiendo a Marta Traba. Me siento por curioso, o sea, de un arte provinciano sin horizontes, condenado a aquel lugar común. El arte es internacional. Cero la cita. Como sabemos, los términos del vaticinio de Caballero se han invertido. El desafío de esta denominada pintora de provincia está hoy en día de constituirse en un paradigma de las sociedades de la pintura en el reacomodo de la historia del arte global. Beatriz González se precia de ser, de hecho, la primera artista cuyo trabajo fue enmarcado en los textos de Marta Traba en una perspectiva que hoy llamaríamos postcolonial. Era la primera vez que en el continente se hablaba de la marginalidad como estrategia. Cierro la cita. Esta es una pintora que aportó todo un cambio de horizonte, un cambio de horizonte, todo a un cambio de horizonte. De sería la pintura mediante una complejidad que hoy por hoy es por demás orientadora en todo lo que implicó la rebelión de su, cito, voluntad antiestética y falta de internacionalismo. Cierro la cita, el texto, y les agradezco mucha paciencia, y si hay oportunidad estaré gozoso de escuchar preguntas. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc, por tu charla. Efectivamente tenemos acá una pregunta de Luis Hernández Mellizo, que es, ¿por qué este mural para Fábrica Socialista no estuvo en la misma retrospectiva anteriormente en Madrid o Miami? Bueno, yo soy inocente, no la puedo responder. Me imagino que una posible respuesta es que es una obra muy grande, o sea, es una obra de las que representa una dificultad y costo de transporte significativo, pero francamente no lo sé. He tenido la disfortuna de no poder haber visto las retrospectivas en vivo. Gracias, Cuauhtémoc. Yo en particular tenía una pregunta muy impresionante, la charla muy interesante, y yo específicamente me interesé por lo que dijiste sobre Derrida y el Passepartout, sobre el adentro y afuera de la obra, en relación con los muebles pintados de Beatriz. Yo te quería preguntar si nos puedes profundizar un poco sobre estos muebles como un dispositivo o mecanismo. Claro que sí. Una parte muy importante de verdad en la pintura de Derrida es el intento muy de invertir los términos de lo que es la crítica del juicio de Kant, para poner como su punto clave la reflexión sobre el parergón y el parerga, sobre precisamente el, la reflexión de Kant sobre todos los dispositivos de limítrofes que al mismo tiempo constituyen al objeto artístico, pero quedan aparentemente exteriores a él. La base de la escultura, el marco de la pintura, tiene esta condición de ser al mismo tiempo borde y complemento y límite y exterior, y al mismo tiempo son internos
al, 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 a la obra misma. Kant hace todo un argumento en torno a estos parerga y parengón que tiene implicaciones muy vastas en relación al entendimiento de lo que aparece ahí como razón. Pero ciertamente el problema mismo de este interior exteriorizado y este exterior interiorizado eh, 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 es una temática que en buena medida podemos ver como la temática del periodo conceptual. O sea, hay una manera en que uno debe entender lo que primero suele aparecer de manera bárbara con la palabra contexto. El contexto es un paregón y es una parerga. El contexto es aquello que se necesita traer con el texto, pero no está en el texto. Y en el campo de la producción artística, la crítica del dispositivo de exhibición, del cubo blanco, de, eh, de la institución arte, de la institución. Esta sucesiva atención por el afuera y adentro de la obra artística es una nota que cruza el, la variedad de las cuestiones que el arte empieza a detonar a partir de los 60, aunque también es lo que permite retomar a Duchamp como un artista de esas implicaciones. Lo que me parece es que está de manera por demás evidente que ese es el territorio del trabajo de González. O sea, es muy, muy notorio. Y esa es la razón por la que hizo bien Álvaro Barrios en colocarla como parte de los orígenes del arte conceptual. El que lo que hace Beatriz González es trabajar el continente como contenido y contenido como continente. Y por eso me parece que es tan asombroso que ella haya desarrollado no solamente esta variedad de estrategias extra pictóricas, que además, sin embargo, requieren de la práctica pictórica para existir, cual implica toda una trayectoria sobre las tensiones entre dentro y afuera de la práctica pictórica y del objeto pintado. Por supuesto, el, 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 el modo en que el mueble de los años 70 y en adelante, hasta obras anónimas, aparece como ese dispositivo característico, como ese lugar de objetivación de las obras de González, es algo que lo hace todavía más notorio. Pero yo estoy tratando de sugerir, espero que eso sea claro, que el diario de Guernica es un marco, es un mueble de Beatriz González, que no es una, y el título, los títulos, la pregunta por los títulos es una pregunta muy importante del arte contemporáneo, bueno, de la producción vanguardista en adelante, de Magritte en adelante. Pero es porque precisamente un argumento que se puede hacer de manera muy clara es pensar que los títulos, en general, de los aparatos paraliterarios, son también una cuestión que puede abarcarse en esta noción de marco. Que cuando uno piensa la importancia que para los artistas de vanguardia, ah, preocuparse por las notas de mano, es una forma de crear, de producir el enmarcado como parte de la obra misma, al mismo tiempo que queda fuera de la obra. Y como estaba sugiriendo, es extremadamente notable, eh,
no solamente la serie de pistas, a veces incluso deliberadamente desconcertantes, pistas falsas, si uno quiere, que Beatriz añade a los suicidios de Cisga, y al mismo tiempo la decisión de poner a disposición pública desde siempre el relato de policíacos sobre el suicidio, de manera que se generaba este otro marco, el hecho de que esta es una pintura que tenía que venir enmarcada con su anécdota histórica, ¿no? Todo eso es lo que está de alguna manera queriendo poner en relevancia, trayendo a Derrida, pero lo importante no es tanto la cita de Derrida, que además, como ves en mi texto, procuré ser discreto con ella a propósito, para no perderme ahí. Es subrayar el que los placeres que derivan de ver la obra de Beatriz González tienen que ver con pulsar el marco como parte de la obra misma. Hay que subirse a la cama de ese Cristo de Monserrate y percibir la cama pintada. Es absolutamente fantástico. Si uno viene de la tradición, como yo aludía, de la pregunta postcubista sobre la pintura de casa de Braque, aludiendo al entrenamiento del padre en toda la serie de técnicas que Braque y Picasso introducen hacia 1909-1911 en la pintura, el dato de este diálogo entre el trompe l'oeil de la falsa madera, de la lámina de la cama, se vuelve parte de la pintura en una textura adicional. Y el modo en que cae el Cristo sobre el piso se vuelve absolutamente definitivo para el hecho de que aquí hay un cuadro yaciendo sobre la cama. O sea, es un Cristo yaciendo, que al mismo tiempo está el cuadro yaciendo sobre la cama. Y bueno, todas esas cuestiones son las que, en mi opinión, van más allá de una broma, son realmente una serie de cuestionamientos y replanteamientos de qué es ser pintor. Muchas gracias por tu respuesta, Cuauhtémoc. Tenemos otras preguntas. Julia Buenaventura nos dice, gracias por la charla, y nos comenta que es clave lo del marco. Ella pregunta, ¿qué pintor o pintora sería un paralelo en México? ¿Hay alguno? ¿Qué quieren hacerme exponer la degradación de mi nación? No conozco un artista, voy a decir una barbarie, no conozco un artista en el contexto del arte latinoamericano, pero yo diría que también a nivel global, que haya hecho una pregunta de marco parecida a la de Beatriz González. En el contexto del arte conceptual hay preguntas sobre el marco que están planteadas en relación a la exhibición de marcos. Eso es absolutamente claro. Hay eh, por supuesto, enmarcajes particulares, peculiares, pero la solución de los muebles hace que este haya sido un propósito históricamente muy relevante. Por eso es que cuando finalmente barreras de supremacía eurocéntrica, europea y de los idiomas francés, inglés y alemán se van venciendo, no porque sus tentatarios estén felices de ceder el terreno, sino a base de martillazos, gritos, quejas y ocasionalmente de la imposibilidad de borrar la evidencia de la significación del arte de otras latitudes. De pronto el trabajo de Beatriz González produce esta sorpresa formidable, porque es el que, y más si uno lo ve con detalle, el grado de refinamiento que esas operaciones se llevaron a cabo, ¿no? Me parece eh, eh, muy notable que, sin embargo, esta sea una práctica que ocurre precisamente en relación de la
porque Ashwanger, el fabricante de objetos muebles minimal americano, es pues alguien que uno podría tomar como un referente de las preguntas que se está haciendo Beatriz González, pero es la cuestión de que la pintura quede involucrada en ese lugar. Claro, uno puede saber que eso tiene una consecuencia histórica que es importante destacar. O sea, ¿qué es lo que está en juego aquí? Hay un libro de Thomas Putford que a mí me gusta particularmente siempre señalar por lo, eh, por lo, por el desafío que representa a los modos de pensar convencionales, los orígenes de la composición pictórica. Es un libro en inglés que hace todo un argumento que yo creo que no es fácil de poner en crisis, acerca de que la idea de que pinturas son cuadros, pues este objeto separado, unitario, que además establece un manejo y una reflexión sobre su condición de límite y que está aislado con un marco, ¿sí? Esa es una convención que solamente es válida en el arte occidental o europeo de Poussin en adelante. Y claro, si uno piensa la manera en que la pintura está subordinada a los altares o a la decoración mural, antes que nada, el modo en que operaba la narrativa de distintos cuadros dentro de un altar, la relación entre el tríptico, si pensamos en Bosch, o las predelas de arte renacentista y colonial en América Latina, pues sabemos perfectamente que el concepto de cuadro no se aplica. O sea, es un efecto retroactivo de la cultura derivada del saqueo de objetos para museos a partir del final del siglo XVIII, que constituye esta ficción de que había cuadros que existe algo que se llama un cuadro de Rafael. Este, es una de el cuadro de Rafael o el cuadro del Bosco son una reducción bárbara de la cultura museográfica moderna, tanto como las máscaras africanas. O sea, son un abstracto, recorte brutal, a veces físico. Siempre me gusta pensar en los pedazos del fusilamiento de Maximiliano de Manet, de una entidad que tenía otra clase de constitución para adaptarla a las suposiciones de observación del arte del siglo XIX y XX. Beatriz González está desmontando esa convención y está muy consciente de hacerlo. Regreso a la cita sobre las auras anónimas, o sea, un mueble inmueble. Por supuesto, la inteligencia de hoja Gillette de Beatriz González se expresa continuamente en su placer humorístico. O sea, aquellos que se la pasan, además de su estreñimiento por ignorancia, están en conflicto con el hecho de que el arte contemporáneo involucra una gran cantidad de estrategias humorísticas, es que se están perdiendo del momento de placer del pensamiento. O sea, hay una relación casi compaginada entre el placer del pensamiento, la ironía y la provocación humorística del arte contemporáneo. Y uno puede oír a Beatriz hablando del mueble inmueble, refiriendo a este columbrario vaciado que ella intervino, en entender que este mueble inmueble es precisamente la ironía sobre el lugar que va a ocupar el marco. Y el generar un monumento a partir de un marco, eso es algo extraordinario. Es algo que además me parece que bueno, disculpe que lo ponga de una forma tan básica,
el darme cuenta de eso fue algo que me transformó en mi relación con ese objeto. Es algo que yo he visto, si quieren, enmarcado por la reja que nunca se puede abrir el cementerio central. Cada vez que uno iba al aeropuerto como extranjero, paraba ahí un segundo, le decían que uno lo iban a asaltar, no importaba, para por lo menos ver a través de la reja ese objeto inalcanzable. Nunca he pisado el pasto junto a él. Y claro, el ahora verlo como un gran marco, que es un mueble, me resulta como, como verlo como una versión de un altar. Todo eso es algo que, que, que pasa por la manera en que el trabajo de Jesús González es un pensamiento pictórico. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Vamos con la última pregunta ya por tiempo, que es de nuevo de Luis Hernández Mellizo, que es: si la marginalidad es una manera de definirse como artista de corte región geográfica, ¿no estaría emparentada a la noción de pornomiseria? Ah, qué pregunta tan importante y tan colombiana, pero bueno, déjame decirte, porque los términos son momentos teóricos netamente colombianos. Lo que, lo que dice Beatriz es un dato histórico que probablemente no sea posible refutar. El que la forma en que Marta Traba escribe el lugar o inscribe el lugar de los muebles de Beatriz González en sus de fines de principios de los años 70, en el texto para la Bienal de Sao Paulo en particular, es la primera teorización de un crítico de arte que establece la importancia de una obra a partir de una táctica de la marginalidad. O sea, lo que está diciendo Beatriz González en ese texto es un apunte sobre la historia de la teoría artística contemporánea. Es, es, es un apunte que yo de veras veo con un estatuto de verdad académica. Me encantaría que alguien me viniera a demostrar. No, y ahí es donde está la pequeña diferencia con la pregunta que me plantean. La cuestión no es la existencia de la marginalidad, porque uno puede pensar que uno de los, digamos, lugares comunes del arte moderno europeo fue precisamente la manera en que diversas marginalidades pasan a colocarse en el centro en relación a la historia de la vanguardia, ¿no? Aquí la cuestión no es, por ejemplo, el acto de Dubuffet de convertir los grafitis de baño en la fuente de una elaboración plástica. Lo que está aquí en cuestión es la idea de que una táctica de la marginalidad, no es una condición de marginalidad, sino una práctica autoconsciente de operación artística que esencialmente refiere a que la declaratoria de Beatriz González de "yo soy una pintora de provincia" era una broma conceptual enormemente poderosa del tipo de "esto no es una pipa". O sea, es una afirmación que ella misma se deshace de sí misma, afirmándose y generando un momento de crisis sobre lo que estaba precisamente planteando, la seguridad con que Luis Caballero está estableciendo el horizonte de los límites del arte internacional. Entonces, haría el argumento de que, a diferencia de la acusación de la pornomiseria, esta es la evaluación de una originalidad del proceso de crítica de arte del siglo XX, que coloca a Marta Traba como la primera crítica de arte que hace un elogio crítico del tipo del statement o de la declaración de Elliot y Sica de adversidad de vivimos. Eh, pero no es en absoluto, y esa es la parte de donde creo que la pregunta, a pesar de que
entiendo puede ser una especie de intento de hacerme entrar en el pantano. No, tiene que ser iluminadora porque conduce a una distinción. No es el caso de que se trate de una afirmación de denuncia, que es lo que el argumento de pornomiseria involucra. No, lo prodigioso del argumento de la pintura de provincia y de la elaboración de Marta Traba sobre los muebles de González es que no es una afirmación descriptiva o simple ni moral, es el establecimiento de la nominación de una táctica estética. No sé si puedo hacer aquí una distinción que me parece que es relevante en un sentido bastante quizá mayor de lo que la pregunta parece involucrar, y es esto que hace tiempo me tocó hacer la observación, luego me encontré muy feliz que me parece que Pablo Vidal la hace también para el italiano, de que el español, pero también el italiano, tiene un pequeño problema en que la palabra crítica no se desdobla como por ejemplo en inglés, en critique and criticism, en distinguir lo que es la elaboración intelectual y argumentada de que una obra de arte o una cierta estética merece una atención pública, lo que involucra una elaboración también ética. Eso es criticismo, eso es la crítica de arte, de critique como desmantelamiento ideológico, como señalamiento, denuncia. Nosotros tendemos a querer que toda elaboración, que toda crítica de arte sea una masacre intelectual. Y quizá viene de esta tensión lingüística. Aquí es un claro caso donde la afirmación de Marta Traba, más de la diferencia de contenido, pertenece al género del criticism, y la afirmación de la pornomiseria es a critique. O sea, yo creo que uno claramente puede ver aquí dos procedimientos de la intervención argumental, y por eso los separaría. Por ese solo hecho de que uno es intento de comprensión de una práctica cultural o artística y el otro es el intento de demolición de una práctica social. Listo, Cuauhtémoc. Muchas gracias por esta conferencia. Sin duda nos permite comprender la obra de la maestra Beatriz en todo detalle y complejidad. También es un honor contar con usted en este espacio virtual del Banco de la República. Y también gracias a quienes nos acompañan en esta transmisión y a sus preguntas, los invitamos a participar en nuestras actividades relacionadas con las actuales exposiciones sobre la maestra Beatriz González y a revisar los contenidos digitales que tenemos para ustedes en nuestra página web banrepcultural.org. Tenemos un recorrido virtual 360 a través del espacio expositivo, tenemos un video tour realizado por la maestra misma, así como otros videos sobre personas que han sido cercanas a su vida. También los invito a disfrutar y participar de nuestros desarrollos pedagógicos para niños, talleres y otras actividades. Entonces, que estén muy bien, feliz tarde y feliz tarde, Cuauhtémoc, que estés muy bien.